Hola, muy buenas mis hermanos. Feliz domingo como siempre. Hoy estamos aquí para dar otro mensaje de la palabra de Dios. Siempre tenemos que buscar de la palabra de Dios. Es eh, la única manera de vivir, la única manera de vivir que tenemos bajo el cielo de Dios, de vivir buscando la rectitud, buscando la integridad y amarnos como hermanos unos a otros, que base a la palabra de Dios. Base a lo que Él nos enseña por medio de ella, mis hermanos. Espero que tengan un feliz domingo cada persona, bajo el cielo de Dios, su familia, sus esposas, sus hijos. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo, siempre en el nombre de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe por el camino de la luz, por el camino y el sendero que Dios quiere que seamos guiados, mis hermanos. Hoy vamos a dar un mensaje sobre un hijo desobediente y un hijo de verdad que se sublevó ante su padre, quiso coger el trono de su padre. Y vamos a hablar de Absalón, el tercer hijo de David. Bueno, vamos a dar un poco de introducción de Absalón. Dice la palabra de Dios, Absalón fue el tercer hijo de David, nacido en Hebrón, pero creció en Jerusalén. Su madre, nombre Maaca, era extranjera de la ciudad de Jesús, de Siria, Mesopotamia. Era hija de un rey llamado Talmai. Era hija de un rey llamado Talmai. Bueno, ya vemos que aquí David se casa con una mujer extranjera, la cual los países mesopotámicos, como eran en aquellos tiempos Siria, Asiria, lo cual también llama los caldeos, Babilonia, eran países que adoraban dioses paganos, no adoraban a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Por lo cual ya ahí David, para mí, por lo que me enseña la palabra, ya había tenido, ya había desobedecido un mandato de Dios. Mas Dios lo dijo en Deuteronomio capítulo 7, cuando entraran a esas tierras paganas, no se casaran con esas mujeres, ni entregaran a sus hijos e hijas con esas mujeres porque lo iban a llevar a la idolatría. Bueno, sabemos que David no fue idólatra. Tampoco sabemos, porque la palabra de no dice muchas cosas de Maaca. No sabemos si ella aceptó al Dios de Israel. No sé cuál fue su costumbre después de casarse con David. Pero ya sabemos que él incumplió un mandamiento que Dios le había dado a Moisés, que le dijera al pueblo de Israel que no se entregaran con mujeres que fueran extranjeras. ¿Por qué? Porque podían incitarlo a llevarlo a la desobediencia. Salomón, acuérdense, Salomón fue una de las cosas que hizo que Salomón se apartara de Dios. En Nehemías capítulo 13 lo vemos también. Nehemías tuvo muchos problemas con judíos porque se divorciaban de sus mujeres, con la cual hicieron un pacto con Dios, se casaban con mujeres moabitas, filisteas y amonitas. También ya en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, nos dice que no nos casemos con yugos desiguales, porque eso trae muchos problemas. Porque, ¿verdad? Aquí tiene que ver la luz con la tiniebla. Nosotros somos luz porque vivimos, somos hijos de Dios, somos siervos de Cristo, ¿me entiendes? Ya ahí vamos a empezar mal. Y no sé qué coincidencia Absalón fue tan rebelde. Algo hubo ahí, a pesar de que también sabemos de que David también cometió un error, que por eso vinieron todos los problemas después de eso sobre David en su familia. Pues seguimos. Ya hablamos que eso fue de las causas eh, que empezaron las cosas mal con David, la desobediencia. Ahora bien, vamos a hablar ahora también de lo que dice la palabra de Dios sobre Absalón, su físico y sobre sus hijos que tuvo. Bueno, Absalón fue el hombre más hermoso de toda Israel. En los tiempos de David no hubo un hombre más hermoso que Absalón. Dice la palabra que era perfecto de la planta de los pies hasta la coronilla. Su pelo era tan largo que pesaba de 5 libras a 6 libras.
algunos 5 kilos y eso. Algunos 2 kilos, perdona, más de 2 kilos pesaba. Por eso digo de 5 a 6 libras. Y se lo cortaba cada fin de año. Era elogiado, era alabado por el pueblo. Era un hombre que lamentablemente llamaba mucho la atención físicamente. Su exterior era bello, pero lamentablemente le voy a decir algo que el Espíritu me habló y dice, mas sin embargo su corazón no era igual que su belleza exterior, porque en su corazón, en su interior, su corazón estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque Absalón poseía pues, orgullo, era soberbio, tenía odio, tenía rencor y venganza, y poseía traición, poseía muchas cosas malas, porque no es lo mismo el exterior que el interior. Acuérdense que Jesucristo dijo, no importa el exterior, es el interior, como le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, bellos y bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de corrupción. A veces vemos mucha gente, personas que de aparente física, que se puede decir perfecta, pero su corazón está totalmente, su interior está totalmente desligado de lo que es una persona recta e íntegra, cosa que Absalón no tenía. Era así, muy hermoso, lo dice la palabra. Eso lo dice en Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 25-26. Habla de su belleza y de sus hijos. Tuvo 3 hijos y una hija. Una hija hembra se llamaba Tamar y también dice la palabra que era muy hermosa. Era muy hermosa y tenía el mismo nombre de su hermana también. Se llamaba Tamar también. Hermano, no nos fijemos mucho en la belleza exterior. Siempre decimos eso de la boca para afuera, pero tenemos que conocer a las personas primero. Absalón era un hombre que por su belleza a cualquiera compraba, a cualquiera engañaba, pero su corazón estaba lleno de rapiña, de interperancia, de corrupción. Y lo vamos a ver ahora en, vamos a seguir viendo en 2 de Samuel capítulo 13. Vamos al capítulo 13. Pues en el capítulo 13 empieza el odio de Absalón. ¿Cómo empieza el odio de Absalón? Ahora lo vamos a ver. Lo que hace que Absalón se llenara de odio y de venganza cuando su hermano mayor, el primogénito, lo cual no era hermano de su misma madre, viola a la hermana, a su hermana Tamar, que sí eran hermanos de la misma madre, de Maaca. Su hermano Amnón, de su primogénito, el primogénito de David, viola a su hermana, a su media hermana, lo cual está prohibido. 500 años antes de David, ya Dios había dado la ley a Moisés. Y en Levítico 18, versículo 9 dice, que no tengas relaciones con la hermana de tu padre o con la hermana o con tu media hermana, sea que sea de tu familia o fuera de tu familia. Dios ya lo había prohibido hace 500 años antes de que Amnón había cometido ese pecado. Ya la ley estaba, ya la ley estaba. Entonces, cuando, cuando Absalón sabe que su hermana es violada, que él la viola, él le dice a su hermana que esté tranquila, que no diga nada. Ya Absalón, anterior a eso, se llevaba mal con su hermano, no se llevaba bien. Él le tenía un cierto rencor y ya aquí, como dice, le puso la tapa al pomo, como decimos en nuestros países. Eh, Algo que le enfadó a Salón cuando supo David lo que hizo Amnón, su hermano, su primogénito, que solamente le castigó. Absalón quería que David matara a su hermano. Absalón quería que David matara a su hijo, a su primogénito, porque dice que la ley era lo que decía la ley, mas David no lo hizo. Y como que no lo castigó como Absalón quería. Absalón quería venganza por su hermana.
Por eso le dijo a su hermana que se estuviera tranquila, porque él tenía en su corazón ya lo que iba a hacer. Dice, David no tomó represalia contra Amnón, sino que lo castigó. Todo esto pasa en 2 de Samuel 13, mis hermanos. Pero Absalón odió a su hermano muy intensamente y preparó una fiesta e invitó a todos sus hermanos, incluso a su padre, el rey David invitó, pero David no quiso ir a la fiesta. Mas él le dijo, quiero que vaya a Absalón. David le pregunta por qué. Ya él tenía todo planeado. Pero dice que David no quiso ir. Pero sí fue Amnón, la cual se emborrachó, bebió mucho, y ahí aprovechó a Absalón, lo envió a matar con sus, eh, sirvientes que tenía. Lo mandó a matar a Absalón. Cuando fue asesinado, Absalón huyó a Jesús, donde nació su madre, a Siria, a la casa del rey que era su abuelo, padre de su madre, y dura allí alrededor de 3 años. Después que él mata a Absalón, que vemos que él sale huyendo y se va a Siria, a la ciudad de Jesús, donde su abuelo era el rey allí. Y dura 3 años allí. Vemos, aquí vemos también, ahora vamos a la segunda de Samuel 14, vemos, después que pasan 3 años de que Absalón había mandado a matar a su hermano, David se reconcilia con Absalón porque uno de sus guardias principales de confianza, Joab, lo convence para que perdonara a Absalón. Bueno, pues él lo trae, se reconcilian, pero él le dice que no quiere ver la cara de Absalón, que puede vivir en Jerusalén, él en su lado y yo en el mío. Y eso pasó durante 2 años, así, en la cual que Absalón se queja. Y bueno, viene Joab también, el principal de su comandante, y convence al rey David. Lo cual esto pasa, como le dije, en 2 de Samuel 14, perdonen. David, entonces ya sí se reconcilia definitivamente con Absalón y lo besa. Pero ¿qué pasa? Absalón tenía todo su rencor por dentro con su padre, porque no le dio muerte a su hermano Amnón. Él se llenó contra su padre, lo que pasa es que lo tenía guardado. Ahora cuando vamos a 2 de Samuel 15, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice 2 de Samuel 15? Tramando durante 4 años, comprándolo a los israelitas con una falsa amabilidad, donde se apartaba, se separaba a la entrada de la puerta de la ciudad, no dejando, convenciendo a las personas de que si lo hacían juez de Jerusalén, él podía ayudar en sus problemas. ¿Qué pasa? Las personas iban a donde el rey, y el rey, como tenía, era el que resolvía los problemas de la gente del pueblo, junto con los ancianos también, de que eran los jueces también, no era David solo, y resolvía los problemas del pueblo. Eso lo hacía David. Pero él se paraba a la entrada de la puerta y estaba convenciendo poco a poco a las personas, tramando poco a poco el engaño. Porque esa labor le tocaba al rey y a los ancianos del pueblo. Pero él, como era príncipe, la gente lo respetaba. Y cuando se iban a inclinar a él, ¿qué hacía Absalón? Absalón lo que hacía era que no dejaba que se inclinara. Lo abrazaba y le besaba, como toda una ovejita buena, más era un zorro. Era un zorro. Dice, aconteció que Absalón, 2 de Samuel 15, aconteció que Absalón le pide permiso a David que dejara
hacer sacrificio a Dios en la ciudad de Hebrón, lo cual él le había prometido al Señor cuando estaba viviendo en Jesús, donde su abuelo, el rey Talmai, lo cual todo era una trampa para dar un golpe de estado a su padre, el rey David, y proclamarse rey en Hebrón, con lo cual contaba con la ayuda de muchos hombres y con la ayuda de Aitofel. Le voy a decir de Aitofel. Aitofel fue el consejero principal de David, pero Aitofel también tenía algo contra David. La Biblia no lo declara, pero hay historias que declaran que Aitofel tenía un hijo que murió en la guerra y él le echa la culpa a David por esas cosas, ¿me entiendes? Y él sabía que Absalón tenía algo por dentro contra su padre y él fue poco a poco también metiendo cizaña a Absalón, a la cual hasta que lo convenció hasta que a rebelarse con su padre. Aitofel fue principal consejero del rey David, comí en la mesa del rey David. Así vemos que el que te traiciona a ti no viene de lejos, no está en Pekín, está a tu lado. Y eso me recuerda a Judá, a Judá, el que traiciona a Jesús. Dice el Salmo 41, 9. El hombre de mi confianza que comía conmigo de mi pan, me traicionó. Pueden buscar ese Salmo 41, 9. Es un salmo un salmo de verdad que es muy hermoso, porque también el mismo Jesús también en Juan 13, 18, también lo relata cuando se está sentando a la mesa a cenar. Él le dice Salmo 41, 9, hasta mi mejor amigo, a quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Eso mismo hizo Aitofel. Eso mismo hizo Aitofel, hombre de confianza de David, comía en su mesa, mete cizaña a su hijo ya que tenía ese dolor por dentro, cae en la trampa, cae en la trampa. Fue consejero también de, de Absalón, pero por muy poco tiempo. Ahora le voy a explicar por qué. Aconsejó muy mal en Absalón, en un pecado que cometió Absalón, que también lo vamos a ver, no era grato ante los ojos de Dios. En Juan 13, 18, también David relata este versículo del Salmo cuando está sentado, dice, el hombre de mi confianza. ¿Por qué dice el hombre de mi confianza Judá? Porque Judá era el tesorero de las ofrendas que recibía Jesús. Él era el tesorero, él era el que llevaba el dinero. ¿Y a qué gente tú le das tu dinero a que te lo guarde? A tu gente de confianza. ¿Quién comerá dado tuyo en tu mesa? Tu gente, tu hombre de confianza. Judas no era cualquiera en los 12, Judas era el tesorero, pero Juan lo llama un ladrón en uno de sus capítulos, le llama ladrón, le llama ladrón. En el capítulo 12 de Juan le llama ladrón, le llama ladrón, le llama ladrón, le llama ladrón Juan a Judas. Es el único capítulo donde a Judas se le llama ladrón, porque nunca nació de nuevo, siguió siendo la misma persona antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Judas nunca tuvo la salvación, nunca la tuvo, nunca. Por eso muchos cristianos también van a perecer igual que Judas, porque no han cambiado su naturaleza, ni conocían ni antes de Jesús, ni cuando se entregaron a Jesús. Siguen siendo los mismos, ovejas pero con piel de lobo, con piel de lobo. Ahora, cuando le digo que Aitofel cometió, cuando le dio un consejo, que de verdad es un consejo
no grato. Es en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Y dice, Aitofel aconseja a Absalón que tuviera relaciones con la concubina de su padre, delante de todo el pueblo. Y en ese mismo instante prepararon una carpa en la azotea del palacio, y así todos vieron las perversidades que Absalón hizo con las concubinas de su padre. Eh, Aitofel aconsejó a Absalón que tuviera eh, eh, con las concubinas que el rey David dejó para que cuidaran el palacio, eran muchas. Aitofel le aconseja que tuviera relaciones con ella, para que delante del pueblo, por eso en la azotea hacen una carpa, todo el pueblo lo ve haciendo esas perversidades, así ellos vean un pueblo que en realidad el que tiene dominio es Absalón, porque ya está con las mujeres de su padre, lo cual es un pecado que ya vamos a hablar al final vamos a hablar al final ahora. Ahora, ¿por qué digo que lamentablemente Aitofel eh, de verdad fue un hombre, mm, fue impío, fue incrédulo porque mm, hizo también que Absalón, a pesar de que él tenía su cosa por dentro, también actuara con vileza contra su padre? No actuó, no fue íntegro con David, Aitofel. Aitofel fue un hombre que al final terminó mal, lo vamos a ver, terminó mal, porque lo vamos a ver ahora, pero el consejo que nos da, la enseñanza que nos da la palabra sobre Aitofel, tenemos que saber cómo damos consejo, mis hermanos. No hagamos tropezar a ningún hermano, porque Jesús lo dice en su palabra. Hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, inocente. Es más vale que lo pongan le amarren una piedra de molino en el cuello y lo tiren al fondo del mar. Eso quiere decir que ten cuidado si tú haces tropezar a los pequeños. No se significa tanto a los niños, a los pequeños quiere decir a los que son siervos de Jesús. Él no dice como hermanos pequeños. Tenemos que tener cuidado con eso. Demos consejos siempre de alivio. Demos consejos de alivio. No demos consejos de división. No demos consejos de intriga. Los hijos de Dios no damos consejos para división, sino consejos de unión, de fraternidad, de integridad. No hagamos como Aitofel, que fue totalmente vil, porque traicionó al rey y también hizo caer en pecado a tropezar a su hijo también. Tengamos cuidado cómo damos consejo. Tenemos que tener cuidado cómo damos consejo. Y a los hijos también. Uno como hijo, porque yo soy hijo también y soy padre también. Voy a dar también un pequeño mensaje cuando dé los versículos de que lo que cometió Absalón que hizo que perdiera su salvación. ¿Por qué digo que duró poco tiempo Aitofel de dar consejo a, a Absalón? Porque dice, duró poco tiempo dando consejo, porque Aitofel se ahorca cuando Absalón lo ignora y no toma el consejo de Aitofel, sino que toma el consejo de Isía, que fue un, un consejero de David que lo mandó incógnitamente para que cuando Aitofel diera el consejo a Absalón, él viniera y se entrometiera. Pero tenemos que entender que Dios estaba ahí, en esa conversación Dios estaba. Y ahora le voy a decir por qué. Y dice, no tomó el consejo de Aitofel porque Jehová intervino en ese momento e hizo que Absalón fuera confundido, aunque el consejo de Aitofel era el perfecto para destruir a David. Pero la mano de Dios, la mano de Jehová, estaba con su siervo David. El consejo que dio Aitofel para que en realidad se hiciera, se hiciera, se hiciera, se hiciera
para que Absalón llegara a ser rey era perfecto, porque si ese consejo que Ahitofel había dado, Absalón manda que se diera de una vez, David no estuviera contándolo, porque lo dice, era perfecto para destruir a David. Pero viene el consejero incógnito que metió David y Absalón escuchó el consejo. Los ancianos escucharon el consejo y dijeron que el consejo del consejero de David incógnito era el perfecto. Ahí Dios fue que intervino ahí. Dios siempre interviene a donde sus hijos están en peligro. Dios interviene para que los suyos no sean avergonzados, porque todo el que confía en Dios no será avergonzado, dice la palabra. Todo el que pone su confianza y su fe en Dios no es avergonzado. Daniel confió tanto en Dios que lo echaron a la cueva de los leones y no pasó nada. Su fe no desmayó. David, a pesar. Hay un salmo, el Salmo 3, el Salmo capítulo 3, cuando David sale huyendo de su hijo, él, él escribe ese salmo, él compone ese salmo. Capítulo 3, Salmo capítulo 3, David compone ese salmo, huyendo de su hijo. Lo dice claramente en la palabra de Dios. Entonces, que cuando Ahitofel ve que es ignorado, ¿qué hace Ahitofel? Dice él en su corazón, ya no tengo nada que hacer aquí. Ya me ignoraron, ya no me toman en cuenta. Y fue y se ahorcó a su ciudad. Se ahorcó a su ciudad. No hay una cosa más molestosa que la conciencia. Él sabe que no actuó correctamente. Y al ver que Absalón lo ignoró, toma y se ahorca a él. Se ahorca a él mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la vida, cómo caminamos bajo el cielo de Dios, porque todo aquí se paga, todo aquí se cuece y tú te lo comes. Si no lo paga en la tierra, lo paga en el infierno. Por eso Dios te da camino largo para que tú te arrepientas. Tú tienes tiempo de redimirte, lo dije el otro domingo, tú tienes tiempo de redimirte por medio de Jesucristo, mientras estés vivo. Pero no hagamos como Ahitofel, ni hagamos como un hijo como hizo Absalón. Ahora voy a decir, para mí 3 pecados que cometió Absalón, que fueron viles para que perdiera su salvación. El primero, deshonró a sus padres, desobedeciendo a Dios de un mandamiento, la cual Dios había dado a Moisés. Cuando Dios manda en Éxodo capítulo 20, versículo 12, en Deuteronomio 15, 16, en Efesios 1, 3 y en Colosenses 3, 20, honra a tu padre y a tu madre, para que tenga larga vida y prosperidad aquí en la tierra. Es el único mandamiento de Dios que tiene promesa. Es el único mandamiento de Dios que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tenga larga vida. Absalón no honró a su padre David. Se sublevó. Murió joven. Absalón murió joven. Se dice, no dice, la edad no dice de qué edad murió. Pero se supone que murió joven, de menos de 30 años, 25 años por ahí. Se presume. Murió joven. ¿Por qué? No honró a su padre. Cuando usted ve a veces muchos jóvenes que mueren de corta edad, tú no sabes la intimidad que ha pasado. Tú no sabes qué ha pasado. Ningún padre quiere que su hijo atraque. Es desobediencia y deshonra al padre y primero a Dios. Porque Dios dice no robará, no matará. Cuando tú ves jóvenes que son sicarios, ya siendo jóvenes, deshonran a su padre, pero también desobedecen a Dios. Por eso mueren jóvenes, porque no, ese mandamiento es de promesa. Es de promesa. El único mandamiento de promesa es honra a tu padre y a tu madre. De todos los mandamientos. De todos los mandamientos. Otro pecado que hizo también vileza, que Dios prohibió también, fue el que yo dije cuando se acostó con las mujeres de sus padres. Y eso lo vemos en Levítico. En Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18.
vemos este panorama. Dice, no tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso es deshonrar a tu padre. Levítico 18, 8. Otro pecado puesto por Dios. Está hablando de un hijo ahí. No tengas relaciones con ninguna de las mujeres de tus padres. Van dos. Esto pasó en Génesis también, en la cual por eso perdió su bendición. El primogénito de Jacob era Rubén. Y en Génesis 35, 22, él se acuesta con una de sus mujeres también. Y cuando él está dando la bendición, en Génesis 49, él reprende a Rubén y le quita su primogenitura. Le quita la primogenitura a Rubén. Se la da a los hijos de José. Y la bendición también. El primogénito no es la misma forma en Occidente que en Israel. En Israel el primogénito, como Dios dice en número, es la primera, tanto en los hijos varones que nacieran en Israel, el primero, sea varón, es de Dios. Las crías y el primer fruto también de la tierra pertenecían a Dios. La primicia pertenecían a Dios. Por eso el primogénito viene siendo como el espiritual de la familia. Es el que después del padre va en el primogénito. Por eso la bendición se le daba al primogénito. Por eso Jacob luchó contra Saúl por la primogenitura, que se la vendió por un plato de lenteja. Por eso él luchó por la bendición. Otros dicen que fue un engaño, claro, a lo mejor sí, pero él no lo obligó a vender su primogenitura a Esaú. Él la vendió porque quiso. Entonces el primogénito era algo primordial. En Israel es algo primordial, algo que Dios mandó. Entonces, Rubén por eso hizo también tal vileza y por eso también Jacob no le da la bendición, sino se lo da a los dos hijos de José, que son Manasés e Efraín. Otro también, otro y que por eso vamos, la traición. La traición. Hablamos de que Absalón era hermoso, perfecto exteriormente. ¿Y quién fue el querubín más hermoso en los cielos? Fue Satanás, Lucifer. ¿Y quién quiso sublevarse ante su creador? Satanás. Lo vemos en Ezequiel 28, del 11 al 19. Y en Isaías 14, del 11 al 15, vemos cómo fue creado, porque pueden leerlo, es hermoso. Satanás fue creado en el Edén. Ezequiel 28, del 11 al 19, lo relata perfectamente. Él quiso sublevarse a Dios, coger su trono, lo mismo que Absalón, tenía ese espíritu de traición. Satanás era totalmente hermoso, un querubín hermoso, en la cual su belleza era exterior, pero por dentro también estaba podrido. En Isaías 14, del 11 al 15, del 11 al 15, dice Satanás en su corazón: subiré a los cielos y me sentaré en el trono de Dios. Oye, así quiso Absalón también tomar el trono que le pertenecía a su padre, el cual fue el mismo Dios que ungió a David como rey. Elegido totalmente por Dios David. Estos son los pecados que Absalón cometió, viles, la cual perdió su salvación totalmente. Totalmente desobedeció a Dios y al Padre, desobedeció a Dios como creador y a su padre, el rey David. Entonces, los hijos tenemos que tener en cuenta que debemos honrar a nuestros padres. Dios lo manda. La Biblia lo habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento: honrar a tu padre y a tu madre. Lo dice la palabra. Así que, hermanos, seamos, no llevemos de la belleza exterior, sino que seamos bellos por dentro.
Y si eres bello por fuera, búscate a Dios para que no te llenes de orgullo y de soberbia como Salomón lo hizo. Y nunca quieras sublevarte encima de tus padres para que te vaya bien en la vida. No cometas los errores de Absalón. La Biblia es perfecta, por eso la Biblia es el libro más hermoso de la tierra. No hay libro como la Biblia. No hay libro como la Biblia. La Biblia te enseña todo. Te enseña los defectos de grandes hombres para que nadie sepa que ante Dios todos cometemos errores, todos pecamos y no hay excepción de persona para Dios. La Biblia no es un libro que tapa de que, ay no, Dios cogió a David, pero vamos a tapar su defecto. No, habla de David, lo malo de David, habla lo malo de Salomón, habla lo malo de cada quien, habla lo malo y lo bueno también. Pero los libros hechos por mano de hombre ponen lo bonito de los hombres, pero no ponen su defecto. La gran mayoría, la gran mayoría. Bueno, mis hermanos, como siempre, espero que esta palabra les haya servido de mucha ayuda, más a lo que son hijos. Y otra cosa también, mis hermanos, eso de tener concubinas, hacen preguntas que por qué Dios aceptó tales cosas. Dios tiene su ley ahí. Dios es un Dios permisivo y directivo. Dios siempre quiere dirigir nuestra vida, pero no nos obliga a nosotros a que obedezcamos su ley, porque si no fuéramos roboces. Él te la pone tu ley ahí. Tú sabes si lo obedece o no obedece. Dios no le puso a Adán dos mujeres, le puso solamente a Eva. Ni a Eva le puso dos hombres, le puso solamente a Adán. Entonces, cuando tú ves toda la historia de la Biblia, de esos reyes que tuvieron tantas concubinas y mujeres, los hijos fueron totalmente un desastre. Aunque también tenemos que entender que todo esto pasó después del pecado que David cometió con Betsabé y cuando mató a su marido Urías para casarse con ella. Lo podemos ver en 2 de Samuel, del 11 al 12 lo podemos ver. Todo eso, todas esas desgracias vinieron después de eso. ¿Por qué? Porque el adulterio trae eso. El adulterio también es un pecado que está en los 10 mandamientos. No adulterarás, mis hermanos. Por eso la desobediencia trae su consecuencia y tarde o temprano te atrapa, el pecado te atrapa. Las malas consecuencias tarde o temprano vienen a tu vida. Ahora, si David no se había aferrado a Dios, David yo creo que no había durado porque vio tantas cosas malas que le vinieron que solamente Dios lo podía sostener a él. Asimismo, cuando nosotros pecamos, pedimos perdón, pero tenemos que entender que vienen las malas consecuencias. Pero aferrémonos a Dios, que Él es nuestra salvación. Con Él tenemos la victoria asegurada. Solo con Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, tenemos la victoria asegurada. Y solo en Cristo podemos redimirnos y alcanzar el reino de los cielos. Dios los bendiga, que esta palabra sea de mucho, como siempre, de mucha riqueza y de enseñanza y sabiduría y de riqueza espiritual. Dios los bendiga, que tengan un feliz domingo y ya saben, hay vida en Jesucristo, solo en Él, la luz del mundo. Amén.